Terror psicológico. La historia que estoy a punto de contarte se desarrolló a partir del 29 de octubre de 1999. En ese año comenzaron a suceder algunos sucesos inexplicables que salían de lo normal. Tanto era así que me llegué a plantear si estaba empezando a perder la cabeza. Aquel año, por motivos laborales, mi marido, mi pequeña de 6 años y yo tuvimos que cambiar de residencia. Nos mudamos a una casa más grande a las afueras de Madrid. La verdad es que pensar en ello nos hacía bastante ilusión porque íbamos a contar con más estancias de las que teníamos en la antigua casa. Incluso íbamos a tener un jardín para poder disfrutar con la familia. Pero desde el momento en el que entramos por esa puerta, había algo que no encajaba. Además de que era una casa muy fría y oscura, el hecho de entrar a ese lugar me causaba mucho malestar. Era una angustia que no podía describir con palabras, como una sensación de malestar y vacío que no podía controlar. Mi marido Luis se percató de ello. Me preguntó si me encontraba bien y asentí con la cabeza. Ahora me arrepiento de haberlo hecho, pues más tarde me daría cuenta de que no había marcha atrás. Esa misma noche empezamos a escuchar algunos golpes y no le dimos importancia porque pensamos que serían los crujidos de los materiales de la casa. Tras varias horas intentando dormir, empecé a oír carcajadas que se escuchaban bastante cerca. Pensé que serían personas que pasaban por la calle y que estaban de juerga un viernes. A la mañana siguiente me dispuse a preparar el desayuno porque comíamos tortitas con nata. Era el desayuno favorito de mi pequeña María. Lancé un pequeño grito de ilusión en busca de una respuesta de mi pequeña. Y dije: María, corre, ven, vamos a preparar las tortitas que tanto te gustan. Y me sorprendí, porque ella no respondió. Así que decidí ir a buscarla por toda la casa. Tras varios minutos buscando, ya con lágrimas en los ojos de la impotencia que sentía, decidí llamar a Luis. Él me dijo que de madrugada, cuando se marchó a trabajar, pasó por su habitación y la vio tranquilamente en su cama dormida. Me tranquilizó y le quitó importancia. Me dijo que era muy probable que estuviese jugando, que no me preocupase tanto. Colgué la llamada preocupada con la intención de volver a buscarla y en ese momento volví a escuchar carcajadas escalofriantes. Por un momento me quedé paralizada. Pretendía saber de dónde venía esa voz. Era imposible que fuese María. Acto seguido, empecé a correr por las escaleras. Tenía que encontrar a María. Estaba muy ansiosa. El corazón se me salía por la boca. Estaba temblando. Yo gritaba: María, cariño, ¿dónde estás? Pregunté una y otra vez en voz alta. Y de nuevo se volvieron a escuchar esas carcajadas. En ese momento pude detectar de dónde venían. Así que agarré valentía y me dispuse a ir a ese lugar. Acudí al baño inferior. Pude observar que las cortinas de la bañera estaban totalmente corridas. Pero debía tener el valor para poder abrirlas. Sentía miedo, un miedo que me nublaba la vista. Y en ese momento decidí contar hasta 3 y abrir rápido. 1, 2, 3. Y ahí no había nadie. Pero pude ver en el fondo de la bañera una hoja en la que estaba escrito de color rojo el año 1999. El año en el que nos encontrábamos en ese momento. Sin saber dónde buscar ahora, me quedé pensando de rodillas frente a la bañera. Estaba muy cansada, ya llevaba varias horas buscando a mi pequeña y no encontraba ninguna señal de que pudiese dar alguna pista de dónde se podía encontrar. En ese momento, decidí volver a la habitación a buscar algún indicio. Me incliné a supervisar su mesa de juego y había muchos folios con dibujos, una muñeca de porcelana, varias tijeras abiertas y un color rojo intenso
que me miraba desde el lápiz. En ese instante noté como si una presencia se encontrase detrás de mí. Además, sentí una ligera presión en el cuello, como si alguien me estuviera tocando de forma delicada. Y seguidamente se escuchó un sonido. Me asustó tanto que me quedé sin aire y me giré rápidamente. Era María, con una tremenda sonrisa. En ese momento no sabía si reír o llorar. Era evidente que estaba contentísima por verla, pero algo me decía que no estaba bien. «Hola, mami, ¿has visto nuestro regalo?», me dijo muy sonriente. «Ay, María, me has dado un susto de muerte. ¿Dónde estabas?». «¿A qué regalo te referís, cariño?». «Estaba jugando. A mis dibujos», mami me contestó. Reconozco que en ese momento no le di importancia a una palabra clave. Nuestro. Pero estaba tan asustada que solo presté atención a mi pequeña que estaba a salvo. Pero pronto me daría cuenta de lo que estaba pasando realmente. Llamé a Luis para comentarle que todo estaba bien y me volvió a recordar que no me preocupase tanto, que los niños juegan mucho y que ahora más todavía con una casa tan grande. Estuve unas horas intentando controlar mis pensamientos, intentando pensar que eso no fuese así. Pero esas carcajadas me tenían muy enredado en mis pensamientos. Llegó mi marido de trabajar y pasamos la tarde recogiendo trastos viejos que estaban esparcidos por toda la casa. Pronto anocheció y nos pusimos los tres a cenar. Ese día había notado a María un poco dispersa y se lo comenté a Luis. Y me dijo que él veía que todo iba bien. Pero yo notaba a mi pequeña distinta, como si estuviese pendiente de otra cosa. Mientras cenábamos, observé en ella un comportamiento que me asustó mucho. María comenzó a reírse y se apresuró a mirar rápidamente bajo la mesa. Acto seguido pregunté: «¿Qué haces, cariño? ¿Qué hay debajo de la mesa?». A lo que respondió: «Nada, mami, solo estoy jugando». En ese momento Luis me miró disgustado y posteriormente me comentó que de esa manera iba a asustar a la niña. Esa misma noche, 30 de octubre, nos fuimos a dormir. Me planteé quedarme con mi pequeña a dormir. Tenía miedo de que volviese a suceder lo mismo. Pero no quería tener paranoias. Quizás simplemente estaba jugando y esa mañana no la pude encontrar porque desconocía cada rincón de la casa. Pronto volvieron a aparecer los golpes. Esta vez venían acompañados de susurros que venían y volvían. Notaba como si cada vez más se estuviesen acercando. Desperté a Luis y en ese momento me di cuenta de que realmente no era cosa mía. Me dijo que él también lo estaba escuchando. Y decidimos algo. Íbamos a esperar a ver si esas voces desaparecían. Si no, saldríamos inmediatamente a buscar a María. De repente, empezamos a escuchar que esos entes iban acercándose más y más. Tanto que empezaron a tocar el picaporte y a hacer ruido con esas dichosas carcajadas. Vimos como el picaporte empezó a girar lentamente. La puerta comenzó a abrirse. Y en ese momento salió corriendo Luis hacia la puerta. Miró hacia ambos lados y las voces dejaron de escucharse. Era como si hubiesen desaparecido. A partir de ese momento no se escucharon más ruidos. Tengo la certeza de ello porque no pude pegar un ojo en toda la noche. Tras ese suceso, me fui corriendo a la habitación de mi hija para no dejarla sola y poder protegerla. Estuve un largo tiempo acariciando su pelo y dándole calor. Notaba su piel muy fría. Entonces me di cuenta de algo. Mi pequeña tenía una herida en el cuello. Me fijé que en su herida aparecían de nuevo los dichosos números. 1999. En aquel momento pensé que si se lo decía a Luis, iba a volver a decirme que eran paranoias mías. Así que decidí investigar por voluntad propia. Dentro del armario de su habitación pude encontrar una pista. Había un pequeño agujero. Estaba muy oscuro.
No sabía si meterme en él porque me daba mucho miedo. Entretanto, se me ocurrió algo. Preguntar a mi pequeña. Pensé que ella podía saber algo. María, ¿sabes a dónde llega ese agujero? Pues en ese agujero jugamos todos. ¿Quiénes, hija? Papá y las mujeres de negro. Estaba aterrada. No me lo podía creer. Luis estaba tramando algo. Me pensaba que era un buen hombre y que el cambio de residencia lo realizó por el cambio de trabajo. Pero no estaba en lo cierto. Planeaba algo. Y era algo muy oscuro. Enseguida y en silencio agarré mis cosas y las de María y me dispuse a salir por la puerta de entrada. En ese momento salió, literalmente detrás de las paredes, una mujer vestida de negro y de cara pálida. Comencé a gritar y a correr con mi niña en brazos. Me agarró del brazo. Pude ver que en su mano estaban escritos los números 1999. Pero esta vez, dados la vuelta y con un pequeño detalle que antes había pasado por alto. 666 y una T invertida. Me topé con la realidad, el número del diablo y una cruz invertida. Luis estaba metido en una secta satánica y querían a mi pequeña para el día de Halloween, pero no iba a dejar que se la llevase. Saqué las fuerzas de donde no las tenía, logré deshacerme de ella y eché a correr. Era de noche, apenas había faroles, por lo que pasé por un atajo y nos metimos entre unos arbustos. Allí estuvimos varias horas. Pude ver a lo lejos a Luis buscándonos, también a las dos mujeres de negro de las que me había hablado María. Desde entonces, mi pequeña se empezó a recuperar poco a poco y nunca más volví a ver a Luis. Logramos huir a un lugar muy lejano donde nadie pudiera encontrarnos. O eso pensaba.